Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de COPEC y Banco Santander, un gran banco europeo, presenta Tele 13. Buenas noches. Sin resultados positivos, continuó hoy la búsqueda del avión de Carabineros que desapareció en la ruta entre Copiapó y Santiago. 7 personas murieron en 2 accidentes de tránsito ocurridas en las últimas horas, en Peñaflor y en la ruta a Valparaíso. La Junta de Gobierno clausuró hoy el período legislativo 1989. El Pleno de Ministros de la Corte Suprema acordó remover de su cargo al juez René García Villegas, quien se desempeñaba como titular del 20º Juzgado del Crimen de Santiago. El tenor Plácido Domingo ofrecerá un único recital en Santiago en marzo próximo. La Pontificia Universidad Católica de Chile solicitó una revisión del aporte fiscal que recibe porque el de este año es notoriamente inferior al de otros establecimientos de enseñanza superior. Con optimismo y escepticismo reaccionaron los lituanos ante la promesa de Mikhail Gorbachev de promover una ley que les permita separarse de la Unión Soviética en un futuro cercano. Esta noche en Tele 13, noticias internacionales con Bernardo de la Maza, el comentario del padre Raúl Asbun y el informe del tiempo con Janet Frazier. Infructuosa resultó hoy la búsqueda del avión de Carabineros que anteayer se extravió después de despegar con 5 pasajeros desde Copiapó. Las últimas informaciones señalan que el aparato habría sido visto el miércoles en la precordillera de la zona. Al amanecer, carabineros de la Prefectura Aeropolicial y efectivos de SAR de la FACH comenzaron a sobrevolar el cajón del río Copiapó, donde se presume que está el avión extraviado con 5 personas. La búsqueda se centró en el sector precordillerano entre los cerros Blanco y La Peineta, 90 kilómetros al este de la capital de la tercera región. Además de los aviones, hay 2 patrullas terrestres de carabineros que han rastreado algunas quebradas. ¿En qué se basan para buscar en determinados lugares? Bueno, hay datos de vaquianos de la zona. En la zona hay piques mineros, en los cuales las patrullas terrestres de carabineros llegaron hasta ellos y en conversaciones que tuvieron con ellos se pudo determinar, digamos, que este avión el día miércoles en la tarde, ¿no es cierto?, habría pasado por la zona en que estábamos más o menos seguros que ha pasado. Ellos lo vieron pasar, los vaquianos vieron pasar un avión, dicen que sentían extraños ruidos en el motor y lo vieron pasar en el sector de Cerro La Peineta. Las malas condiciones para volar después del mediodía obligaron a suspender la operación hasta 2 horas antes del atardecer. En el aeródromo de Chamonate se informó que fueron los expertos estadounidenses de la Administración de Alimentos y Drogas, John Harty y Patrick Pausar, los que pidieron al piloto Germán Fuentes que sobrevolara los parronales del Valle de Copiapó. En la aeronave también viajaban el ingeniero agrónomo Sergio Lascano y Oscar Badilla del Servicio Agrícola y Ganadero. 2 personas murieron y otras 2 quedaron heridas de gravedad en un choque frontal entre 2 vehículos ocurrido esta tarde en la ruta 68 que conduce de Santiago a Valparaíso. Por causas que investiga personal especializado de Carabineros, a la altura del kilómetro 54, en el sector de Curacaví, impactaron de frente el camión guiado por José Maldonado González y la camioneta que conducía Edmundo Solís Martínez y donde viajaban además otros 2 hombres y una mujer. A consecuencia del violento impacto fallecieron Miguel Fernando Castillo Leiva y otra persona del sexo masculino y que no portaba identificación. Ambas iban como pasajeros en la camioneta. Otros 2 ocupantes de este vehículo, el chofer Edmundo Solís Martínez y un NN, resultaron con heridas de extrema gravedad y debieron ser trasladados en el helicóptero H-17 de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros hasta la posta central de la Asistencia Pública. En este recinto, los lesionados permanecen en la unidad de tratamiento intensivo. A 5 aumentó el número de víctimas fatales en el accidente de tránsito ocurrido anoche en Peñaflor. La tragedia se produjo a la altura del número 666 de calle Irarrázaval de esa localidad, cuando el automóvil guiado por Francisco Milos Villagrán, de 31 años, luego de colisionar con el vehículo conducido por Ricardo Romero Caro, perdió el control del volante, estrellándose contra un árbol.
A consecuencia del impacto fallecieron en el lugar José Gutiérrez Ursúa, de 41 años, Marco Antonio Ávila Soto, de 21, Isis Borges Morales, de 17, y Luis Francisco Stayer Yoma, de 22 años. Esta madrugada, en la posta 3 de la asistencia pública, dejó de existir el chofer Rodolfo Milos Villagrán, mientras que en grave estado permanece internado en un centro asistencial otro ocupante del automóvil, identificado como Miguel Moya Medel, de 30 años. La Junta de Gobierno tiene en estudio un total de 103 leyes, de las cuales podría despachar 32 antes del funcionamiento del próximo Congreso Nacional. La información fue dada a conocer hoy por el almirante José Toribio Merino al clausurar el período legislativo correspondiente a 1989. A pesar de todo este trabajo, luego de más de 16 años de gestión, la Junta de Gobierno está llegando a su fin. Atrás quedará una labor que significó aprobar más de 3.600 decretos de leyes con anterioridad a la aprobación de la Constitución de 1980 y cerca de 930 leyes con posterioridad a esa fecha. En la sala 2 del edificio Diego Portales, el Poder Legislativo, el actual gobierno, hizo un balance de su labor a través de la intervención del almirante José Toribio Merino. El jefe naval comenzó con una reseña histórica a la función cumplida a partir del 11 de septiembre de 1973. Afirmó que el compromiso de las Fuerzas Armadas y Carabineros de restaurar la institucionalidad quebrantada y de encauzar la evolución y el progreso del país se habían cumplido como estaba previsto. El almirante Merino recordó que aún están en estudio 103 leyes, de las cuales el actual Poder Legislativo podría despachar solamente 32. Al término de la sesión de hoy, el almirante Merino conversó con la prensa. Consultado sobre las últimas declaraciones del futuro ministro de Defensa Nacional, Patricio Rojas, en el sentido que las Fuerzas Armadas volverán a sus labores profesionales, como cuerpos obedientes y no deliberantes, garantes de la institucionalidad, Merino respondió que no es algo nuevo. Las Fuerzas Armadas de Chile siempre han sido no deliberantes. Si hemos tenido que alguna vez actuar en política, como en esta ocasión fue a pedido de todos ustedes que en esa época no estaban en la pelotera y que nos tiraban maíz, chiquitos en la calle cuando andábamos de uniforme y nos llamaban cobardes porque no actuábamos y sacábamos al gobierno de acuerdo con lo que decía la Constitución de mantener el orden constituido y respaldar al Congreso, que la Cámara de Diputados había declarado al señor Allende que estaba actuando en el marco de la ley, como la Contraloría y como la Corte Suprema. El almirante Merino finalmente no descartó la posibilidad de aprobar nuevas leyes, porque según dijo, seguiremos legislando hasta el último día de este gobierno. El Contralor General de la República, Osvaldo Iturriaga, concurrió esta mañana hasta la residencia del mandatario electo Patricio Aylwin. Osvaldo Iturriaga confirmó que continuará en su cargo tras el encuentro que sostuvo con el próximo presidente de la República. Después de la reunión, Osvaldo Iturriaga precisó que continuará en sus funciones durante el gobierno de Patricio Aylwin, pues está establecido que el cargo de Contralor General de la República es inamovible hasta que las personas que lo ejercen cumplen 75 años de edad. En conversación con los periodistas, el Contralor General de la República afirmó que su visita solo tuvo como fin saludar al mandatario electo. Agregó que durante el próximo periodo gubernamental, la Contraloría trabajará como lo ha hecho siempre, aclarando sin embargo que al existir Congreso, este podrá solicitarle al Contralor que realice ciertas investigaciones. Nosotros no vinimos a tratar problemas con el presidente, sino que vinimos a saludarlo, como corresponde, y a desearle toda clase de éxito y decirle que la Contraloría, diremos, colaborará como lo ha hecho con todos los gobiernos en su inicio y nada más. ¿Usted tiene que presentar la renuncia al cargo o continúa? ¿Cómo es el sistema legal respecto a su cargo en la Contraloría? El sistema legal es que el cargo de Contralor es inamovible hasta los 75 años. Hasta el domicilio del presidente electo concurrió también Carlos Figueroa, ex encargado de las comunicaciones en la Concertación, quien informó que su conversación con Patricio Aylwin se había referido al tema de las comunicaciones. Puntualizó que analizaron que los medios informativos estatales como Televisión Nacional, La Nación, Radio Nacional y la agencia Orbe deberán tener autonomía manteniéndose independientes del gobierno. Finalmente, Carlos Figueroa sostuvo que si esta finalidad se logra, los profesionales y técnicos de cada uno de estos medios de comunicación podrán ejercer sus funciones con más libertad.
Radicales confían en que podrán aglutinar a las fuerzas dispersas del socialismo democrático para transformarlas en una gran opción política nacional. Hoy reiteraron su llamado unitario a los distintos sectores del pensamiento socialdemócrata. Esta reunión que preside Enrique Silva Cima tiene como objetivo dar a conocer la respuesta positiva que está encontrando el llamado que hiciera a los diversos sectores socialistas democráticos o socialdemócratas para integrarse al Partido Radical de Chile y aglutinar así a esta corriente del pensamiento político. Enrique Silva presenta a los recientemente incorporados a su colectividad. Claudio Vázquez, dirigente del MAPU, partido que se encuentra en disolución porque un sector escogió el camino de la izquierda socialista, otro sector sigue con las banderas partidarias y otro, el de Vázquez, que se siente interpretado por el radicalismo. También es presentado Enrique Barra del movimiento Unión Nacional del Pueblo. En esta reunión, Silva indica que al asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, dejará la presidencia del Partido Radical en las mismas condiciones como lo hiciera durante la campaña de Aylwin. No se habla sobre quién le subrogará en el cargo. Como canciller dice que aplicará el programa de la concertación basado en los principios tradicionales, como la libre determinación de los pueblos, la no intervención, la inmutabilidad de los tratados y ahora también el respeto de los derechos humanos. Existirá una política de relaciones abiertas a todo el mundo, aun cuando hay casos específicos que deberán ser profundamente analizados, dice. La Universidad Católica de Chile pidió hoy la revisión del aporte fiscal que recibirá este año en consideración a que es muy inferior al promedio de las otras universidades. La situación planteará serias dificultades a esa casa de estudios y demanda la aplicación de políticas estables. Solo un 3,6% más que el año pasado recibirá de parte del fisco la Universidad Católica. En septiembre la autoridad se había comprometido a reajustarlo en un 12%. En diciembre se supo que el IPC superó el 21%. Por ningún lado, entonces, cuadra este 3,6%. Más aún al saberse que esta cifra está por debajo del promedio nacional. Aún sorprendido con esta noticia, el rector Juan de Dios Vial Correa dio una conferencia de prensa. Dijo que esta situación plantea tres grandes consideraciones. Primero, preocupación. Preocupación por la gente de la universidad. Preocupación por sus profesores que trabajan muy abnegadamente en ella y en forma muy distinguida y muy útil para el país. Preocupación por sus administrativos. Preocupación por sus estudiantes, por los estudiantes de hoy que ya tienen que afrontar el pago de aranceles de muy subido valor y preocupación por los estudiantes de mañana que van a enfrentar una universidad de costos crecientes para ellos. Segundo, sorpresa. Junto con esta preocupación por nuestra gente, hay un sentimiento como de injusticia. Todo el mundo está de acuerdo, me parece, en el país, en que nosotros usamos los recursos fiscales, los fondos públicos que se ponen a nuestra disposición, con mucha eficiencia, con un alto rendimiento. Y aquí lo que vemos es una especie de castigo a quien vela por usar bien de los recursos. Y eso hiere naturalmente nuestro sentido de la justicia. Y tercero, falta de políticas estables. Esto se puede graficar diciendo que de año en año se desviste a algún santo para vestir a otro, ¿no es cierto? Nadie puede prever exactamente cuáles van a ser los recursos o cuáles van a ser los criterios con que se van a asignar los recursos en el año próximo. Las políticas son inestables y ha aumentado mucho y peligrosamente el nivel de discrecionalidad de la autoridad administrativa para decir a este tanto y a este cuánto. Ahora, eso no puede ser. No puede ser porque se presta para injusticias. Por ejemplo, el promedio de recursos fiscales este año a las universidades es del 11 a 12%. Sin embargo, las dos principales del país, Universidad de Chile y Universidad Católica, no llegan a esa cifra ni siquiera juntas, sumando los aportes de ambas. Esa es la discrecionalidad que el rector Vial no comparte.
El funcionamiento global de la Universidad Católica entonces se verá afectado. En esta pasada, dijo el rector, procuraremos que profesores, estudiantes y administrativos sean apenas tocados. Pero necesitamos conocer las reglas del juego. Por eso el rector ya conversó con algunas de las futuras autoridades y espera hacerlo con otras. Por supuesto, pedí una reunión, una entrevista. En realidad la había pedido para saludarlo simplemente con don Ricardo Lagos, con quien conversé, obviamente, el problema que está en el tapete. Agregó que está pidiendo una audiencia con el presidente Elwin y que la situación debe ser revertida urgentemente. Este gráfico refleja la caída de los aportes fiscales en la Universidad Católica a partir del 81. La contribución estatal se retrata en el segmento rojo, las matrículas en el naranja y otros ingresos en el verde. El rector Vial Correa sostuvo además que no deben hacerse paralelos exactos entre las universidades de Chile y Católica, porque si bien hay similitudes, también hay muchas diferencias. Hasta donde yo entiendo, don Juan de Dios Vial Larraín, que es uno de los académicos más distinguidos que yo conozco, renunció, hasta donde yo entiendo, porque sé un poco más que lo que dicen los periódicos, porque él tuvo una divergencia seria de opinión con las autoridades de las cuales depende. Yo no he tenido ninguna divergencia de opinión con las autoridades de las cuales dependo. Así que una dificultad, lejos de llevarme a renunciar, me llevaría a redoblar mi esfuerzo y dedicarme con mucho más empeño a lo que estoy tratando de hacer. Finalmente dijo que toda la comunidad universitaria está preocupada de esta situación. Agregó que con el presidente de la FEUC, Claudio Orrego, comparten el fondo del asunto y que todos juntos procurarán que la marcha de la universidad no se altere. El gobernante soviético Mikhail Gorbachev viajó hoy a una zona rural de Lituania, en su segundo día de visita a esa república soviética que exige su independencia de Moscú. En tanto, los lituanos reaccionaron con una mezcla de optimismo y escepticismo ante la promesa de Gorbachev de promover una ley que permita su separación de la Unión Soviética en un futuro cercano. Noticias del exterior. Comentario de Bernardo de la Maza. Lo que está ocurriendo en Lituania es lo más interesante de la política mundial en estos primeros días de la década del 90. Ayer, frente a las exigencias de independencia que hacen los lituanos, lo que hizo Gorbachev es no aceptarles una independencia total e inmediata, pero tampoco amenazarlos con una represión armada. Gorbachev les manifestó a los lituanos que tienen el derecho a separarse de la Unión Soviética, pero que este proceso requiere de un mecanismo constitucional que debe ser estudiado. Señaló que hay que examinar cómo se efectuará la separación y estudiar las cuestiones de defensa y de relaciones económicas que puedan derivarse de ese hecho. Todo esto, que no deja de ser sorprendente, requiere de algunas reflexiones y explicaciones. En primer lugar, la Constitución soviética establece que cada república de la Unión es un Estado socialista soviético soberano, con derecho a separarse de la Unión. Esto ha sido una realidad solo en la letra, en el papel. Muchos dirigentes políticos soviéticos no rusos fueron ejecutados en la época de Stalin por intentar hacer uso de la opción constitucional de independizarse. Gorbachev dio a entender ahora que aceptara también la letra de la Constitución, pero con algunas condiciones. En primer lugar, les ha pedido a los lituanos que le den tiempo. Una independencia lisa y llana significaría una catástrofe política de la cual la primera víctima podría ser él mismo y enseguida los lituanos. Luego les dijo que no debe haber una ruptura, sino una transición pacífica de la cual surja una genuina federación de estados asociados libres o una especie de mercado común, de manera que, más que víctimas de la nueva realidad, haya beneficiados. Es decir, ha pedido garantías de que no habrá un grave daño para la economía y la seguridad de la Unión Soviética. La posibilidad de una separación de Lituania, aún en esas condiciones, puede parecer una locura política o un engaño, y no se sabe si podrá ser llevada a cabo. Pero hasta ahora Gorbachev no ha hecho locuras políticas ni engaños. En cambio, la posibilidad de que cumpla lo prometido calza perfectamente con la idea expresada por él en múltiples oportunidades de hacer de Europa un lugar común,
en el cual convivan y no combatan rusos, lituanos, letones, polacos, ingleses, españoles. En fin, un hogar común en el que haya una real autodeterminación de los pueblos. Lituania es clave para la economía y la seguridad de la Unión Soviética. Por su territorio pasan a Occidente los suministros soviéticos de petróleo, gas y otras materias primas. Además, Lituania tiene el monopolio de varios productos y posee avanzadas industrias de navíos, instrumentos electrónicos, robots, computadoras y microbiología. El líder soviético Mikhail Gorbachev visitó hoy las zonas rurales, o algunas, de esa importante república. Esta mañana llegó a la ciudad de Šiauliai, donde visitó una fábrica de televisores e intentó convencer a los obreros de la dificultad que implica independizarse de la Unión Soviética. Mientras en la capital de Lituania, entre manifestaciones, actos y encuentros, un ambiente de esperanza y fe se vivía en las calles. Quizás tenga algo que ver con la religión católica de los lituanos. Todos seguían unidos en un solo deseo: libertad para Lituania. El primer ministro germano oriental, Hans Modrov, anunció hoy que no formará una nueva policía de seguridad antes de las elecciones programadas para mayo. La posible creación de nuevos órganos policiales para luchar contra el terrorismo, el espionaje y el neofascismo estuvieron a punto de romper esta semana la coalición de gobierno. Anoche miles de personas se congregaron frente al Parlamento para protestar contra el gobierno de Modrov. Algunos manifestantes arrancaron las banderas nacionales y les quitaron el emblema comunista central, exigiendo la reunificación de Alemania. Y en Estados Unidos, más de 2.000 paracaidistas norteamericanos hicieron un regreso triunfal hoy a su patria tras participar en la invasión a Panamá. En un colorido espectáculo, los uniformados saltaron desde los aviones en la base Fort Bragg para reunirse con sus familiares que los esperaban eufóricos. Un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial hizo un viaje de 4 días para recibir a su hijo, pues señaló que tras los combates en ese tiempo nadie estuvo para recibirlo y que él quería estar allí para encontrar a su hijo. Sin embargo, el hecho de que esta división que llegó hoy a Fort Bragg perdiera 4 soldados en Panamá empañó un tanto la alegría reinante. Y ahora vamos al espacio para ver el momento en que el Columbia capturó hoy a un gigantesco satélite del tamaño de un bus que hacía casi 6 años se hallaba orbitando la Tierra. Tras perseguirlo por 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 50 vueltas a la Tierra, la captura se produjo hoy cuando ambos viajaban a 25.000 kilómetros por hora. La astronauta Bonnie Dunbar maniobró el brazo mecánico que enganchó el satélite y lo introdujo en el compartimiento de carga del transbordador. La operación concluyó 4 horas más tarde, tras una sesión de fotografía y examen preliminar de los 57 experimentos que contiene el satélite. Este auténtico tesoro científico será traído de regreso a la Tierra por el Columbia el viernes próximo. And then attached the end of the robot arm to LDEP. Con una jornada de duelo nacional, Rumania rindió hoy un emotivo homenaje a los caídos en el levantamiento popular contra el régimen de Nicolae Ceausescu. En todas las ciudades, las banderas flamearon a media asta y miles de ciudadanos se volcaron a las calles, donde improvisaron altares con flores y pinos y encendieron velas. En las iglesias se celebraron servicios religiosos y la radio difundió música fúnebre. Al mediodía hubo un minuto de silencio mientras las sirenas de las fábricas sonaron recordando a quienes murieron en los enfrentamientos. En la tarde, miles de manifestantes se congregaron frente a la sede del gobierno provisional para protestar por la presencia de antiguos comunistas en el equipo dirigente actual y exigir la muerte de los miembros de la ex policía secreta. Los manifestantes, gritando consignas como "Abajo el comunismo y libertad", quemaron sus carnets del Partido Comunista. Por la noche, espontáneos oradores, muchos de ellos disidentes de la época de Ceausescu,
se dirigieron a la multitud para exigir el fin del gobierno provisional en medio de un ambiente de gran confusión política. Y esta noche, después de las manifestaciones populares, el gobierno rumano del Frente de Salvación Nacional anunció, escuche bien, la proscripción del Partido Comunista Rumano. De esta forma se pone fin a los temores que había en Occidente de que algunos comunistas pudieran mantener el poder en la era post-Ceausescu y abre el camino al establecimiento de una democracia multipartidista en una nación que vivió hasta el mes pasado bajo uno de los más despóticos regímenes comunistas de la Tierra. La Fuerza Aérea de Chile informó hoy que más de 18 aviones de la institución están participando en la búsqueda del avión de Carabineros, desaparecido el miércoles en la tercera región. El comandante de la FACH, Rodolfo Acuña, señaló que aún no se tienen mayores informaciones sobre el paradero del avión Cessna de Carabineros, extraviado el miércoles último cuando volaba desde Copiapó a Santiago. En estos momentos existen más de 18 aviones de la FACH, Armada y Carabineros rastreando la zona costera de Copiapó y el sector de Vallenar hacia el sur. Durante el día se han recorrido 800 kilómetros de la zona norte y realizado más de 100 horas de vuelo. Las naves continuarán la búsqueda hasta pasada las 9 de la noche. ¿Cuándo se prolongará la búsqueda? La búsqueda no termina nunca. El SAR tiene 10 días de búsqueda intensa, tal cual hemos seguido el ritmo hasta el día de hoy. Sobre el avión ofrecido por la embajada norteamericana, dijo que cualquier ayuda será bien recibida. El tenor Plácido Domingo, una de las máximas figuras de la lírica internacional, vendrá a Chile en marzo próximo para ofrecer un único recital en el Teatro Municipal. Canal 13 transmitirá en directo el memorable concierto. El artista actuará el lunes 26 de marzo. Se presentará junto a la soprano chilena Verónica Villarroel y el barítono puertorriqueño Justino Díaz. El programa consiste en un recital con arias famosas de óperas y zarzuelas. Traerlo no fue fácil. Sin embargo, The Chase Manhattan Band, en celebración de sus 10 años en Chile, decidió asumir los costos de contratación. Fue unos meses atrás que nos pensamos en hacer una cosa especial para Chile, en conjunto con los 10 años que el Chase Manhattan está en Chile, para una persona de altísima calidad como Plácido Domingo. Andrés Rodríguez, director de la Corporación Cultural de Santiago, reconoció la importancia de traer al célebre cantante en el momento culminante de su carrera. ¿Fue muy difícil lograr que viniera? Sí, muy difícil. Realmente las gestiones han tomado mucho tiempo, han sido negociaciones largas, arduas, y no tanto porque sea Plácido Domingo una persona difícil, es una persona él muy sencilla y muy fácil, sino que simplemente combinar la agenda de un artista de esta naturaleza es siempre muy difícil. Las entradas para este único recital se pondrán a disposición del público los primeros días de marzo y se venderán solo 2 por persona. Y además vamos a poner una gran pantalla, una pantalla gigante en las afueras del teatro, de tal modo que quien no puede entrar al teatro porque simplemente las entradas no alcanzan, podrá verlo en la fachada del teatro o en un costado a través de una pantalla gigante que se va a poner a disposición de los espectadores. ¿Cuál será la opción que tiene la gente que por tiempo, distancia, dinero no va a poder estar frente a Plácido Domingo? Bueno, nosotros siempre decimos que cuando el Teatro Municipal se hace chico para contener a la gente que quiera asistir a sus espectáculos, no nos queda sino recurrir al recurso masivo y abrir las puertas del Teatro Municipal a la televisión, de tal manera que estamos en conversaciones con Canal 13 Televisión para transmitir en vivo y en directo este espectáculo para todo Chile. Plácido Domingo ha accedido gustoso a ofrecer la posibilidad de que este concierto sea transmitido, de tal manera que las condiciones están muy bien dadas para esto. El precio del pan no bajará, aseguró hoy el presidente de la Federación de Panaderos de Chile, Manuel Suárez, en respuesta al llamado que en tal sentido formuló el máximo dirigente de la SNA, Jorge Prado. El presidente de la Federación de Panaderos de Chile, Manuel Suárez, dijo que es una desfachatez que la SNA les pida que bajen el precio del pan, justo cuando los trigueros acaban de conseguir del Estado un aumento en el precio del cereal. No quiero ser fuerte ni duro, pero yo encuentro que es hasta una desfachatez
después de que ha conseguido con la autoridad de gobierno reajustar su precio en forma bastante considerable. O sea, eso significa que el trigo va a subir en un 14% más de aquí a noviembre lo que estaba presupuestado. Resulta que el señor, yo creo que para sacarse la tremenda responsabilidad ante la opinión pública, dice que el pan tiene que bajar y va a apelar a la conciencia de los panaderos. Yo la verdad es que si los señores molineros en realidad bajan el precio de la harina, tenga la seguridad que el pan baja, no le quepa ninguna duda. A pesar de la modificación reciente de la banda de precios del trigo, de todas formas el precio del grano hoy es más barato que en noviembre. ¿No se podría bajar el precio del pan entonces? Ha bajado y en forma efectiva, como dicen ustedes, en 125 pesos, porque lo dice así el INE, pero la calidad de las harinas también ha empeorado bastante, y nosotros para mantener un pan de una calidad aceptable hemos tenido que recurrir a harinas especiales, y al recurrir a harinas especiales, como en mi caso, que yo le digo, yo represento en realidad una panadería media normal en el país, en mi caso yo estoy pagando harinas más caras ahora que en noviembre. Por último, Suárez hizo un llamado a las autoridades de gobierno y a la SNA a vender en Chile y no en el exterior, como se hizo el año pasado, los excedentes del trigo. De ese modo, explicó, tendremos harina barata y por tanto pan barato. Por el momento, dijo, el precio del pan no bajará y es posible que se mantenga estable hasta marzo. El secretario general de la Democracia Cristiana, Gutenberg Martínez, respaldó hoy la decisión del futuro gobierno de crear un organismo de seguridad distinto a la CNI. La directiva y los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano se reunirán la próxima semana con la totalidad del gabinete del futuro gobierno, con el objeto de fijar su estrategia parlamentaria. El secretario general de esta colectividad, Gutenberg Martínez, informó que el encuentro se realizará el 17 y el 18 de enero con la asistencia del presidente electo Patricio Aylwin. El 19 y el 20, la Democracia Cristiana realizará su Consejo Nacional Ampliado, donde se debatirá sobre la línea de acción legislativa. En la oportunidad, Martínez declaró que es positivo que se haya disuelto la CNI, pero respaldó la decisión del futuro gobierno de crear un organismo de inteligencia. En un tiempo de dictadura se denominan órganos de inteligencia, pero en el hecho son policías de seguridad. Cosa distinta es que en un régimen democrático se requiere, como parte de lo que significan las políticas de gobierno interior, tener una información adecuada de lo que está sucediendo o lo que puede suceder en el país. Pero es un mecanismo de información y no un mecanismo de acción de carácter punitivo o persecutorio. Según Gutenberg Martínez, esta función la puede realizar la policía uniformada o investigaciones. Ello dependerá de la decisión política del futuro gobierno. El Partido Socialista realizó hoy su primer Consejo Nacional tras la reunificación lograda hace 2 semanas de los sectores que lideraban Clodomiro Almeida y Jorge Arrate. El tema central de este primer Consejo Nacional fue el rol que tendrá esta colectividad en el gobierno de Patricio Aylwin a través de sus ministros socialistas nominados, como asimismo a través de sus parlamentarios electos y del propio partido. El encuentro, que se desarrolló bajo la presidencia de Clodomiro Almeida y de Jorge Arrate como secretario general, contó con la participación de los 40 miembros designados para integrar el Consejo Nacional del Partido Socialista Unificado. Entre otras materias abordadas, este partido destacó la necesidad de continuar con la tarea de reunificación para acoger a aquellas personas que decidan incorporarse a sus filas. En esta primera reunión constitutiva, los socialistas se refirieron también a los encuentros que han sostenido hasta aquí con el mandatario electo. Renovación Nacional pidió hoy que se revisen todas las leyes que regularán la actividad parlamentaria a partir de marzo próximo. Los coordinadores de los diputados de Renovación Nacional, Federico Mequis, Evelyn Matei y Alberto Espina, declararon hoy que es indispensable que se revisen antes de marzo la ley del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados, el modo de funcionamiento de sus comisiones y la planta de empleados del Parlamento. Si esto no se hace, dijo Alberto Espina, el trabajo legislativo será difícil. También informó que para enfrentar esta tarea tomarán contacto formal con la Democracia Cristiana, la UDI y los partidos Socialista, Radical y Por la Democracia. Espina señaló que entre estas colectividades existen coincidencias importantes en temas técnicos. Hemos instruido a todos nuestros candidatos electos para que a la brevedad se reúnan con el otro diputado de su distrito, examinen tales materias y avancen en la idea de impulsarlas en conjunto. Esta iniciativa, aseguró Alberto Espina, se enmarca dentro de la estrategia del Partido Renovación Nacional de construir una democracia de los acuerdos.
Parlamentarios electos de diferentes colectividades políticas visitaron este mediodía las dependencias del Instituto de Rehabilitación Infantil, respondiendo a una invitación cursada por el animador Mario Kreuzberger. El gerente general de la institución, Ernesto Rosenfeld, hizo una detallada reseña de las acciones que se realizan en el Instituto de Rehabilitación Infantil. Por su parte, el animador de televisión, Mario Kreuzberger, manifestó a los parlamentarios que se realizará la 9ª Teletón. Al mismo tiempo, los instó a unir los esfuerzos para que esta tarea de tantos años prosiga en beneficio de miles de niños que requieren ser rehabilitados y así tener mayores posibilidades de acceder al mercado laboral. Mario Kreuzberger dijo que en ningún caso esta tarea significa traspasar el manejo de la entidad al Estado. Finalmente, los parlamentarios efectuaron un recorrido por las diferentes dependencias del Instituto de Rehabilitación Infantil.